Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Estamos aquí un viernes más desde el culo del mundo, casa de Paulino. Hoy es jueves. Estamos grabando de emergencia porque no hubo tiempo el martes, ni tampoco ayer. Estamos hasta la madre porque hace calor y tuvimos que venir caminando. Que no hay puto camión directo desde la facultad para acá. Chinga tu madre, Ayuntamiento de Mérida y Sistema de Movilidad, que no hay camión para acá. Pero bueno, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues aquí con otro bonito día de podcast. Yo al chile, no les voy a mentir, banda, me estaba despertando. Yoshi llegó a despertarme porque... Son las 2 de la tarde. Y son las 2 de la tarde porque tuve reunión con mi asesora. 3 de la tarde. No dormí nada, ahorita me dormí como a las 4 de la mañana. Verga. Me dice que... ¿Cómo dormiste? Chingón. Me veía demacrado, me veo demacrado. Y sí, apenas terminó la sesión, yo dije, ¿sabes qué? Diosito, ahí te voy. Y aquí andamos ya al 100. Pobre Yoshi, creo que lo dejé como 15, 20 minutos afuera. No, como 5 minutos. Sí, No. pero con 5 minutos en el sol de Mérida, banda, ahí, así. Verga. Fíjate que hoy no está tan cabrón, o sea, me vine No caminando mames, y... pero aún No así, digas eso. No digas eso, mi amor, por favor. No, o sea, fuera de pedo, o sea, ¿Sí? contrario, por ejemplo, otro día que hubo un jueves, por ejemplo, que me tocó venir a la misma clase, que no tuve la puta clase, fue el día que no hubo luz. Ese día regresarme desde la facultad hasta la parada del camión fue un puto horror, güey. Sí lo sentí muy culero, estaba yo prácticamente goteando sudor. Y ahorita llegué y veme, o sea, Está fresco. sí tengo calor, pero no está haciendo tanto calor como otros días. Pero así es la vida aquí, banda, la Sí, neta. o sea, ¿Quieren a lo mejor sentir estaría- calor? Vénganse a Mérida. A lo mejor estaríamos unos 36 grados nada más, güey. Que poco no es, pero para nosotros es agradable todavía, es soportable. Pero bueno, también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, ya sabes, Pues hoy me levanté la sorpresa de que tenía que venir a grabar, entonces dije, puta madre. Ya habíamos quedado que desde la otra vez. Ajá, o sea, me levanté y dije, tenía que grabar, puta madre. Entonces me vine temprano para terminar mis pendientes antes. Ahí me ves como pendejo 2 horas en la biblioteca escribiendo. Pero bueno, adelanté ya mis pendientes. Aparte ya envié una carta al Congreso de nuevo, ¿cómo se llama? Y al gobernador estrenándose la última ofensa que hizo Alberto a la cultura yucateca y a toda Ahí la vas península. a mamá. Con esa cochinita con mayonesa. Una cosa es el paté y otra cosa Ahí es vas meterte a con las mamar. tradiciones. Ya hasta el Orgio yo dijo, ya tienes 5 puntos menos en el examen. Ahí vas a mamar, ahí vas Entonces, a mamar. pues no más comentar eso. Y de que me iba a cagar mucho de risa si no decía Jaiba de que mañana no había clase. Iba a venir a la Güey, yo facultad. sí iba a venir, mamá. Güey, sí me iba a reír bastante de ti, la verdad. Chica tu madre, pero sí iba a venir. Güey, culero. pues lo dijo 3 veces. Se los Güey, dejo en al Madi chile, virtual. yo nada más voy a dormir esa clase. O sea, güey, ¿qué clase de persona pone, güey, el puto, ¿cómo se llama? clase a las 8 de la mañana. La clase a las 8 de la mañana y Te con, lo- y con te lo aire re- acondicionado, Te lo güey. reitero, la clase originalmente debería ser de 12 a 2. Ya lo sé. Agradeceselo A cierto a profesor. cierta persona que tiene santos en su cubículo. Lo sé, güey, pero aún así está. O sea, es una mentada de madre, güey. O sea, no mames, güey. Es viernes, son las 8 de la mañana, uno quiere dormir. Y le pones todavía el clima, güey, con el calor afuera. O sea, ¿qué De hecho, yo qué les iba a decir pretendes? que hubiera estado más chido que vinieran a lo mejor a quedarse a dormir, güey. Ya prendemos el aire, nos acostamos. Pues Pues yo sí, podría me gusta. quedarme, güey. Pero bueno, en fin. Después de si comenzamos, ahí te vemos. Después de si comenzamos. Ah, Simona. Ay, güey. Pensé que esto ya era off the show. Va, jala.
Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. ¿Alguna vez se han preguntado, ¿podría existir algún tipo de humano sin lenguaje? Un humano sin lengua. Sin lenguaje. Ah, sin lenguaje, ok. O sea, porque uno pensaría, bueno, pon tú, los sordos, pon tú, alguien mudo que no Ya aprendió. sé por dónde vas, hijo de tu No, puta no, madre, no, ¿de qué nos- Ya sé que ya me lo estoy imaginando. ¿No? ¿Será algún tipo de rey que quería buscar el lenguaje No, original? no. Algún experimento. culero. No era un experimento. Es lo más culero que no era un experimento. No mames. ahí va. O sea, cuando pon tú, alguien que no habla, pues a lo mejor se podría comunicar por tema de señas, a lo mejor por sonidos o algo. Pero, o sea, alguien así que de plano no puede comunicarse de ningún tipo de manera. Ay, hijo de tu... A ver. O sea, ¿Helen así. Keller? ¿Eh? Como Helen Keller. Helen Keller era una morra que nació ciega, sorda, muda, torpe, tonta y testaruda. Era una morra. Es una persona Lo que... que acabas de decir es muy cancelable. Perdón. Pero bueno. Literalmente la chava cuando nació no podía ver, no podía hablar, no podía escuchar. O sea... Muerta. Total. No. O sea, Pero Pues ya casi muerta. lograron enseñarle un lenguaje de habla, güey. bueno. Pues bueno. Nació Existió casi una muerta, persona. es un hijo Es de- que, güey, casi. Existió una persona que estuvo en esta condición. Tal vez no de manera deliberada, ni tampoco por un tema de experimentos psicológicos, pero que sin duda alguna nos dio a la psicología y a la lingüística una valiosa información sobre cómo los humanos aprendemos el No, lenguaje. Tarzán. ¿Eh? Tarzán. No, pendejo. ¿Qué iba a hacer? El basto de Tarzán. El día de Vamos a hoy- hablar de Mowgli. El día de hoy les voy a contar la historia de Jenny Wilson, Ajá. una niña que estuvo 13 años aislada y que no aprendió ningún tipo de lenguaje. ¿Aislada en qué sentido? Aislada, Secuestrada. Secuestrada por su creo que ya sé papá. por dónde van estos tiros. Ah, que nunca tuvo interacción con ella, ¿no? Solo le daba de comer. Sí, esa historia. Sé que está muy turbio, güey. Es lo único que sé. Está un poquito turbio. Sí, güey, está bastante turbio. Bueno, ya dices es un secuestro en un sótano, obviamente es turbio, ¿no? Sí, pero 13 años. Porque no hay luz. 13 años. Sí, 13 años. güey. 13 años. O sea, lo interesante viene al final, güey, sobre todo porque Ahorita la es chava diputada, sigue viva, güey. Eurodiputada. Que no apoya la guerra en Ucrania. Lili Telles, ¿no? Pero bueno, el 4 de noviembre de 1970, unos trabajadores sociales de Los Ángeles descubrieron un extraño caso de una niña de tan solo 13 años, a la cual le pusieron Jenny, porque ni siquiera tenía nombre, que había estado prácticamente aislada del mundo. Cuando la evaluaron, notaron que tenía un subdesarrollo en todas las áreas cognitivas pinches posibles, güey. Ah, sí. Presentaba una ausencia del lenguaje, estaba desnutrida y tenía evidentes síntomas de maltrato y abandono. Pero para poder entender el caso de Jenny, primero debemos entender su historia o su contexto. Que es Jenny, pero también podríamos decirle Jenny. Porque es G-E-N-I-E. O sea, puede ser Jenny o Jenny. Pero pues sí. Su madre, cuando se casó, declaró, cito, mi vida ha muerto. Pues dado que su marido trató de matarla. Al padre de Jenny no le gustaban los niños. Tras 5 años de matrimonio, su madre quedó embarazada y el padre intentó matarla otra vez. A la verga. Nació el bebé y el padre no pudo soportarlo hasta el punto que la encerró en el garaje para no oírlo llorar. Así literalmente como en el episodio de Los Simpsons, güey. Sí. Cuando Homero encierra a Alicia en la cochera y que aún no puede escuchar llorar. Ay, no Así, mames. güey. Así. A los 2 meses el bebé murió de neumonía. Un año después tuvieron otro niño que murió 2 días después de nacer. A la verga. La causa de muerte fue que se ahogó con sus propias mucosidades. Tú que ya sabes, güey, con Sí, unos güey. bebés se puede morir de 1000 maneras. Sí, güey, sí. O sea, lo importante... El hecho de que estemos vivos como especie, güey, es un Sí. pinche milagro. güey. Sí, porque uno como bebé se puede morir de 1000 putas maneras diferentes. Y muy estúpidas. Tiene que ver bastante con la transición epidemiológica o la transición sanitaria.
Ahí vas. Pero ese ahí es otro vas, tema. ahí vas. No, técnicamente yo ya puedo hablar de epidemiología porque ya estoy Vamos. formado. Mira, ¿ya ves el COVID? Esa madre. Me la pegué. Pues sí. No, esa madre es un invento del gobierno. Es un invento de China, ¿no? No, pero no, o sea, fuera de todo, yo ya puedo opinar en las redes sociales. No como, En las redes sociales. No como ciertas personas. Ya puede que ser no voy a Gatell. mencionar. Ya puede ser Gatell. Pero bueno. 3 años después nació otro niño con los mismos problemas sanguíneos que tenía el bebé anterior, porque el otro bebé también tenía problemas sanguíneos. Tenía un RH incompatible. Ustedes dirán, ¿qué chingados es un RH? Yo también me pregunté lo mismo. El RH básicamente es una proteína heredada de nuestros padres que se encuentra en la superficie de nuestros glóbulos rojos. Si tenemos esta proteína, somos RH positivo. O sea, hace que básicamente nosotros somos O positivo porque tenemos RH. Pero si no tuviéramos RH, seríamos O negativo. Es lo que distingue entre los tipos negativos y positivos. Si tú tienes esta proteína, seas del tipo de sangre que seas, eres positivo. Si no la tienes, eres negativo. Así es, ese es el RH. Lecciones de medicina. Pero bueno. Pues bueno, este bebé se mantuvo en un aparente buen estado de salud. Pero con el paso del tiempo, el niño comenzaría a tener problemas para empezar a aprender a andar, a hablar o incluso para ir al baño. Por lo cual la abuela paterna se lo llevó a su casa para criarlo. Y ese niño sobrevivió. 3 años después, en abril de 1957, Jenny nacería otra vez con un RH incompatible con la necesidad de una transfusión de sangre un día después de nacer. A los 3 meses, un pediatra le diagnosticaba una dislocación congénita de la cadera y necesitaría una prótesis para sostener ambas piernas. Necesitaba, por tanto, fisioterapia. Pero, obviamente, el padre se negó. A los 11 meses pesaba tan solo 17 libras, más o menos unos 7 kilos, güey. O sea, una persona de 11 meses, 7 kilos, güey. Muy poco, güey. O sea, un bebé nace como de 3 kilos, más o menos. Aprox. Hay niños que nacen de 6, inclusive. Esta pesaba 7 kilos al año de edad, güey. Muy poquito. A los 14 meses, con fuertes fiebres, le fue diagnosticada neumonía y sobrevivió. Todos estos problemas evidentemente tuvieron consecuencias para Jenny, ya que a los 20 meses de edad, que es algo que yo no entiendo, ¿por qué las mamás, güey, tienen esa pinche costumbre, güey? Es que tiene 22 meses. Tiene un puto año y 10 meses. ¿Qué te chingas te cuesta decir que tiene un año? O lo mismo, ¿no? Que tiene 34 semanas. Cuando tú tengas un hijo, podrás mamar todo lo que tú quieras. Tiene 34 semanas. ¿Cuántos meses son? No me digas cuántas semanas son, güey. O sea, meses. Cuando tengas tu hijo, podrás mamar todo lo que tú quieras. Pero bueno. Yo no les puedo decir nada porque no es mi hijo. Ya es las conversiones, ¿no? 34 semanas son como 7 meses, creo. No sé. En fin. Bueno, a los 20 meses de edad quedó encerrada en una pequeña habitación, atada de día a una silla y en una cuna cerrada con rejilla metálica de noche. O sea, literalmente en una puta jaula, güey. Dormía. ¿Hasta qué edad? A los 20 meses. A la verga. La metían en una jaula. Así como este episodio de los Padrinos Mágicos, güey, donde Vicky mete a este Timmy en una jaula. La jaula. Así más o menos. Desde donde estaba, no podía ver la calle, ni tampoco ningún elemento interior, ya que la habitación estaba vacía. Tan solo podía ver sus ataduras y su cuerpo, y también su cuerpo. Esto sería lo único que podría ver y tocar, y viviría así hasta los 13 años. El padre no permitía pasar a nadie al cuarto, controlando que pues nadie pudiera pasar, que hicieran ruido en la casa o que alguien entablase una conversación para que Jenny no oyese nada. Jenny se encargaría de llamar la atención por medio de ruidos que el padre paraba dando fuertes golpes contra la pared o incluso llegando a imitar a un perro salvaje, ladrando, sacando dientes y arañando para asustarla. Al principio la madre intentaba pasar un rato con Jenny, pero cada día fue perdiendo su vista porque pues se fue quedando ciega la doña. Sí. ¿A quién le
¿Cómo se llama este cabrón? Es el sobrino de Piña y Mazo, güey, de que lo encarcelaron, güey, y ya literalmente cuando salió ya estaba ciego el vato. Porque cuando te encierran tanto tiempo en la oscuridad. Ah, te quedas ciego. Simón, es que eso pasa. Si tú ¿Neta? estás mucho tiempo en la oscuridad, güey, y sales así de putazo a la luz, te puedes quedar ciego. No mames. De hecho, no sé si se acuerdan por ahí de 2010, 2011, cuando fue el desmadre de los mineros de Chile, Ajá. los que se quedaron atrapados en una mina. Simona. Cuando los sacaron con lentes de sol. Ah, la Exactamente por eso, porque si los sacaban así nada más, al momento que salieran, si era de día, se podían quedar ciegos. Porque pues los ojos se acostumbraron a la oscuridad o a un lugar con poca luz. Y al salir, güey, iban a... De hecho, a nosotros nos pasa, güey, cuando estamos afuera en el Ajá. sol, güey, y entramos a la casa oscura, decimos, ay, cabrón. No ves nada, ¿no? O al revés, güey, cuando estás oscuras, güey, y sales afuera, es como que, ay, cabrón, te duele, como que te deslumbras, güey, te duele la cabeza. Es lo mismo, güey. Así que ya lo sabe, banda. Si pasan más de una temporada en Si la viven en el oscuridad, modo ermitaño, salgan con lentes de sol. y vayan a ver un especialista de los ojos. Pero bueno, su dieta era estricta, ya que de esto se encargaba su padre. Tan solo tomaba comida de bebé, se atragantaba y escupía la comida, y su padre se la restregaba por la cara. Jenny creció en estas de la verga condiciones, y cuando tenía 12 años, el padre estaba convencido de que moriría pronto. Fue entonces cuando la madre buscó ayuda. Consiguieron escapar de la casa y se quedaron en casa de los papás de la madre, o sea, los abuelos maternos. A la tercera semana, la madre de Jenny iría a las oficinas de lo que vendría siendo el DIF, pero en Estados Unidos. Un trabajador social se cayó de culo al escuchar la historia que le contó la mamá y llamó rápidamente a su jefe, quien entrevistó a la madre para posteriormente llamar a la policía. Fueron a la casa, tomaron a Jenny bajo su custodia y ese mismo día el papá se suicidó, dejando una nota que decía que el mundo nunca lo entendería, por lo que hizo, supongo. Y aquí es donde empiezan ya las evaluaciones, güey, psicológicas y cognitivas de Jenny. Entre noviembre de 1970 y enero del 71, Jenny pues daba pena, güey. Como casi nunca había llevado ropa, no reaccionaba a la temperatura, fuese frío o calor. O sea, no distinguía los cambios de temperatura, güey. Okay. O sea, a lo mejor podía agarrar un hielo y no lo sentía, güey. O podía apagar una vela y tampoco lo sentía. Nunca había comido nada sólido, por lo que no sabía masticar y le costaba mucho tragar. Pues, ¿qué le daban de comer, güey? Comida para bebé. Hasta los Papilla. 13 años. Sí, papilla, güey. ¿Qué pedo con esto? No sé, güey. Está turbio el asunto. Está muy turbio, güey. Por haber estado tanto tiempo atada a la silla orinal, Jenny no tenía fuerza en las piernas, por lo que no podía correr, subir escaleras o agacharse. Incluso solamente podía andar y con mucha dificultad. Oye, pues una persona así no se le hacen moretones en las piernas por falta de actividad. No lo sé. Hay una Se te enfermedad. atrofian. Hay una enfermedad, de hecho, que por ejemplo a las personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, les tienen que dar masajes porque luego les salen escaries. No Unas sé, la Hematomas. unas cosas en las piernas porque pues como no se mueve, ¿Llagas? creo que sí es similar a las llagas, porque como no te mueves Ujú. y no se estimula esa zona, se te allaga. Lo que te pasa con las llagas es que si no te mueves, pues te haces una herida. Ajá. Y se te infecta. el Literalmente por no moverte. Pero bueno, es que en cierto modo ella sí se movía porque acuérdate que de día estaba en la silla y de noche se movía la cuna. Entonces en cierto modo sí tenía algún tipo de... la gangrena. No, la gangrena es la muerte del músculo cuando se te pone negro. Ah, ya. Sí, es la gangrena. La gangrena es otro pedo. Pero bueno. Bueno, Como nunca había mirado a una distancia mayor de 3 metros, tenía una gran dificultad para enfocar a mayores distancias. Su puta madre. También, como le pegaban por hacer ruido, había aprendido a suprimir cualquier tipo de vocalización. O sea, ni siquiera hacía nada de eso, güey. O sea, ni siquiera hacía este tipo de cosas, güey. No hacía ni eso, güey. Sufría desnutrición. Pesaba tan solo 59 libras y medía ¡A la verga! 54 pulgadas. A ver. 59 libras son como veintitantos kilos. Sí, güey, 24, 25 ¿Cuánto kilos. medía? 54 pulgadas. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es una pulgada, güey? A ver. No, como 90 ¿Cuántos subways son como esa madre?
como 0.9 centímetros, creo que es una pulgada, o 1.24. No, 1.24 es la yarda. A ver, son 137.16 centímetros. ¿Una pulgada? No, 54 pulgadas. Ah, ¿uno cuánto? 137. 1.37. Para 13 años, bueno. Muy chiquito. Son 1.30 m. Es que Muy un chiquito, metro- ¿neta? Para 13 años, sí, güey. Es 1,40 m, que son 60 centímetros. Es un metro. Y más este equivalen son 40. Como. Oye, ¿no Un tienes metro una y pendeja tanto, calculadora ahí, güey? sí. ¿Por qué le estás sacando a mente? ¿No tienes una...? Porque yo sí tomé el curso de matemáticas. Y no Mamón, parece. no, que no reprobé matemáticas, ¿no? 54 pulgadas, ¿verdad? Ajá. 1.37. 1.37. 1.37 Es muy poquito. m. Que, o sea, yo conozco personas que no le llevan tanto, ¿no? Pero, o sea, Conozco gente aquí en Mérida. que mide unos 50. Pero, o sea... Ese comentario es muy cancelable. Nah. Son, Sí, es muy cancelable. son 13. Pero, no mira, es mucho de diferencia. Casi es una sana distancia, güey. Una sana distancia. Bueno, no mide una sana distancia. Más o menos. Pues eso casi es una sana distancia. Son 13 centímetros, güey. Pero bueno, es un subway de 15 centímetros. O sea, de distancia entre una sana distancia y ella. Pero bueno. Parecía enuresis y encopresis. Tenía el pelo descuidado y estropeado. Salivaba copiosamente y escupía sobre cualquier cosa que tuviese a mano. Carecía de socialización alguna. Era primitiva. O sea, era casi como un pinche humano primitivo y casi inhumano. Jenny utilizaba su cuerpo y objetos para hacer ruido y para ayudarse a expresar su frenesí. Arañaba el suelo con una silla, sus dedos rascaban los globos, volcaba los muebles, lanzaba objetos y los golpeaba. Arrastraba los pies también, y Jenny se vio enfrentada a la tarea de aprender a hablar. Aunque fuesen verdad las declaraciones de su madre de que ella había aprendido vocabulario siendo bebé, era evidente que su entorno no le proporcionó suficientes signos lingüísticos. Sin embargo, era necesario determinar si su cerebro estaba dañado y tenía el desarrollo necesario cognitivo para poder adquirir el lenguaje. O sea, hasta eso, imagínate. A lo mejor hasta ni siquiera tenía las habilidades para poder hablar. Entre enero y junio del 71, el pronóstico del crecimiento era pobre en todas las áreas. Se discutía si su deficiencia era cognitiva o fruto de que estuvo encerrada. A pesar de ello, Jenny comenzó a progresar poco a poco en otras áreas. En junio del 71, Susan Curtis, una lingüista estadounidense que escribió un libro sobre Jenny, conoció a Jenny y, cito, comentó lo siguiente, cito, era muy pequeña, tan delgada, tan diferente de una chica normal de 14 años. Tenía un comportamiento desagradable, seguía salivando y escupiendo a todo y todos los que estuviésemos cerca de ella. También presentaba comportamientos sociales muy poco aceptables. Se sonaba la nariz en casi cualquier cosa, a menudo ensuciando su ropa. Cuando se ponía nerviosa se ponía a orinar en cualquier sitio, dejando a su cuidador a cargo de las consecuencias. Cuando salía de paseo y algo le llamaba la atención, se acercaba al objeto o la persona y se agarraba sin soltarse hasta conseguir lo que deseaba, especialmente los objetos de plástico. No atendía a ningún tipo de distancia social, se acercaba a las personas en las que se fijaba y les daba la mano o les agarraba el brazo para acompañarles en su paseo. Jenny se masturbaba excesivamente, lo que resultó ser el comportamiento antisocial más problemático de todos. A pesar de sus reprimendas, seguía masturbándose en cualquier sitio. No sabemos si su padre o su hermano abusaron sexualmente de ella, pero lo cierto es que prefería estar acompañada de un hombre intentando establecer relaciones. Aprender a controlar estos deseos, inclusive ahora, 4 años más tarde, sigue siendo un problema. Jenny tiene miedo al perro. Se asusta cuando siente que puede acercarse. Huye de él subiéndose a las mesas, sillas o corriendo. O también intentaba poner algún tipo de barrera entre ella y el perro. Sus movimientos se vuelven más rápidos y es más ágil cuando siente al perro, lo que choca con el hecho de que normalmente sus movimientos eran muy lentos y actuaba despacio. O sea que, vaya, estaba de la chingada la niña. Y le tenía miedo a los perros por esta idea del papá hoy de que
cuando hacía mucho ruido, actuaba como un le perro. pegaban. No, actuaba como un perro. Ah, Es similar a lo que vimos, por ejemplo, miedo psicológico. con el episodio del pequeño árbol, ¿te acuerdas? Ujú. Del psicólogo que dijo que podía meterle un miedo a un bebé y luego quitárselo. Lo mismo, güey. Acuérdate que... ¿Con qué lo vimos? ¿Qué era? Una rata, ¿no? Sí, una rata blanca. Era una rata blanca Ujú. que se la ponían enfrente y cada vez que el niño veía a la rata la quería tocar y le sonaban el madrazo de la barra de metal atrás y le crearon el miedo. Y ahora cada vez que veía a la rata se asustaba. Ya sin la necesidad de pegarle atrás. Es básicamente lo mismo. O sea, al final le terminaron dando miedo a los perros por lo mismo. Porque su papá le actuaba como un perro. Ahora, entre septiembre del 71 y en 1975, pues hubieron evaluaciones y notas sobre qué hizo esta lingüista Curtis hasta 1977 sobre el caso de Jenny. Notó que tenía respuestas retardadas. Cuando a Jenny se le formulaban preguntas o se le pedía que hiciese algo, reaccionaba como si nadie le hubiese hablado. Tan solo, pasados unos minutos, Jenny contestaba la pregunta o actuaba conforme a lo que se le pidió, aunque hubiesen sucedido cosas o intercalado conversaciones. Tenía un comportamiento perezoso. Jenny elegía los modos de actuación que le exigían menor esfuerzo. Delegaba en las demás actividades para las que ella era capaz. Trataba de realizar el mínimo esfuerzo. Lo mismo ocurría con el lenguaje. Omitía frases o palabras que podía pronunciar, o tan solo expresaba lo que resultase estrictamente necesario con una o dos sílabas, señalando el objeto. Llegó a adquirir un tipo de comportamiento ritual. O sea, como que se acostumbra a actuar de una sola manera y así actuaba después. Notaron que usaba gestos y aprendió un poco a hablar. Dada su dificultad para hablar, al principio de su aprendizaje usaba más a menudo expresiones faciales corporales para comunicarse, inventando su propio repertorio de vocabulario gestual. En octubre del 71 se evidenciaba que Jenny empezaba a ser receptiva a las diversas situaciones lingüísticas de su entorno. En enero del 72, Jenny comenzó a utilizar el lenguaje por primera vez para referirse a un acontecimiento pasado. Jenny aprendió a usar el lenguaje para mentir y encubrir la realidad de lo que hubiese sucedido, incluso para hablar acerca de sus fantasías sexuales, porque pues estaba en plena pubertad. No obstante, no lograba vocalizar correctamente por haber estado tantos años reprimida de hacerlo. Notaron un tema relacionado al afecto y al desarrollo social, ya que como Jenny aprendió a expresarse de manera más completa, desarrolló un mejor concepto de ella misma y aprendió a expresar y controlar sus sentimientos. O sea, como que va a sonar culero lo que voy a decir, güey, pero como que la fueron civilizando en cierto modo. El comentario de Alberto no Pues representa, güey, no representa la es opinión eso, güey, de, o sea. no representa la opinión de ese podcast. O sea, güey, y se deslinda estuvo de, 13 y se años. deslinda de toda malinterpretación que se puede usar con fines ilustrativos. Güey, estuvo 13 años aislada en cierto modo. Se adaptó No a la estaba sociedad, vamos a decirlo así. No estaba civilizada, güey. Se adaptó a la ¿no? sociedad. Solo vamos a decir eso. Es que Por favor, grupos, es que no puedes decir que se adaptó, güey, porque en cierto modo no estaba en ningún otro tipo de entorno social, güey. Sí. ¿Sabes? No puedes decir se adaptó porque Pero la sociedad... adaptarse es cambiarse de lugar. Y ella no cambió de lugar porque no estaba en un lugar antes. Lo reitero, este podcast Ay, se deslinda mamón. de todo este comentario. Porque puede ser ofensivo para ciertos grupos. En fin. También durante este periodo de tiempo, se hicieron entrevistas con la madre de Jenny. El trabajador social del hospital realizó entrevistas a la madre acerca de la vida de esta antes de ser descubierta. Los informes de las entrevistas no eran 100% fiables, ya que se descubrió que la madre a menudo contestaba en función de lo que ella pensaba que el entrevistador quería oír. Además, se contradecía a menudo de una entrevista para otra. Solo a través de la observación del comportamiento de Jenny pudimos descubrir algunos detalles de su terrible pasado. También tenemos informes del Departamento de Psiquiatría. El caso de Jenny tiene una implicación directa con la hipótesis de la existencia de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje.
Lenenberg, en 1967, formuló la existencia del periodo crítico para el desarrollo del lenguaje humano, que va desde los 2 años hasta la pubertad. Este periodo crítico necesita de dos condiciones: tener un cerebro, wow, lo que implica pues socialización, comunicación y afectividades del nacimiento, y segundo, una estimulación lingüística. O sea, hace que entre los dos y hasta la pubertad nosotros aprendemos a comunicarnos. Es el periodo en el que tenemos que aprender a hablar. Uy, híjole, va a estar muy difícil, chavo. ¿Sabes? O sea, y dependiendo de el entorno en el que nos estemos, vamos a aprender el lenguaje de una u otra manera. Okay. Entonces, básicamente a Jenny la descubrieron al final de este periodo. Por eso es que no sabía hablar y le costó aprender a hablar, porque ya no se encontraba en esta parte. Y en cierto modo, pues también por todo el contexto de que hecho, tenía. ¿Cómo vives tu vida normal después de eso, güey? O sea, no dudo que no se pueda, obviamente, se puede. Sí se puede. Pero verga, güey, si uno que le pegan de morrito desarrolló traumas, y eso no te pagan diario, ¿no? Imagínate una morra como Jenny, güey. O sea, imagínate, güey. O sea, cuánto trauma, güey. Y por cuántas cosas no debió haber desarrollado traumas. Uh-huh. Sí está cabrón, por ejemplo, sobre todo en el caso de... Bueno, voy a decir este comentario, voy a usar este concepto que no necesariamente tiene que ser el correcto y el adecuado, y me deslindo de todo, ¿Qué? de toda malinterpretación que pueda generar. O sea, el punto es de rehabilitarte después de eso. O sea, si es un proceso largo, o sea, y que a la vez, como se llama, o sea, sí es como que de alguna manera es un reto de algún punto, porque si lo ponemos en perspectiva, si de por sí eres antisocial y no te gusta hablar con las personas, bueno, vamos a ser honestos, tienes una gran dificultad para hablar en un público o a personas, un público grande en sí. Si eso ya es cabrón, imagínate nunca llegar a socializar, o sea, la pinche barrera que hay dentro de eso. Y si ya no hablamos de una cuestión más psicológica, hablamos de otros asuntos ahí. Pues no suena muy funable eso que acabas de decir. Ajá, pero mira, todo lo que digo ya técnicamente... Yo siento que sí es un proceso lento, o sea, como dices, o sea, sí te tienes que rehabilitar, pero en algún sentido. O sea, en el hecho de que, oye, es un proceso de sanación, de que tienes un problema, porque pues es un problema, no te lo causaste tú, te lo causó tu familia, güey. Así que ese es otro. Sí, güey, entonces... Si no recuperarte de eso, güey. No oye, tu vida estaba bien mamón que dijeran los papás, salven a las dos vidas. Salvemos las dos vidas. Mamón. Sí, güey. Sí, Pero pues sí, o sea, es cabrón pensar, güey, cómo una persona puede vivir así. Y es que realmente han existido, bueno, a Jenny se le considera dentro del grupo de los niños salvajes. O sea, Ajá, güey. pero a diferencia de otros niños salvajes que, por ejemplo, yo creo que ustedes han escuchado algún caso de algún niño que se crió con lobos, por tu. Mowgli. ¿Vale? Mowgli. Ah, creo que sí. Que está inspirado Tarzán, ¿no? Tarzán está inspirado en un niño. Creo que está inspirado en una historia verdadera de un vato que se crió con los encontraron en la selva o en un bosque, no sé qué pedo, güey. Algo así. Bueno, ¿qué hacen los niños que se crían con lobos? Ese vato sí puede subir el meme de los furros que están muy famosos, güey. Sí, güey. ¿Qué pedo con eso? Se está furrizando Facebook, güey. En qué momento todos se volvieron furros. Sí, pero, güey. o sea, vaya, en cierto modo no aplica tanto para esto, porque también es como que, ok, estos niños sí crecieron con lobos, pero, vaya, en cierto modo aprendieron algún tipo de manera de comunicarse y relacionarse con el mundo en el que estaban, o el contexto en el que estaban. Jenny ni eso tenía. O sea, no sabía hacer absolutamente nada. Era como Solo existir. tratar Y salivar. Tratar de no morir. Y salivar. Y salivar. Es que imagínate, güey, yo lo pienso y digo, verga, imagínate, esa morra, uno de los traumas seguro que va a tener es no demostrar sus emociones, ¿no? O sea, de que siempre se va a estar reprimiendo por el background del papá que la puteaba si Puede hace ser. algún sonido, ¿no? O sea, no sé, güey. Si de por sí ya una persona que de por sí ya tiene traumas normal, es muy común
de que vuelva a recaer en ciertas conductas que le causan ansiedad. Imagínate Sí, eso. güey, no mames. Pero bueno, como resumen de su historial en el hospital en el que estuvo, podemos decir que el equipo de investigación no consiguió definir una línea coherente para Jenny, porque pues no existía nada con que investigarla porque nunca habían visto algo Sí. así. Primando a Jenny como un objeto de investigación y no como un ser humano. Ah, lo que te iba a decir es que, güey, enséñale a hablar, puta madre. Enséñale a hablar y a no caerse, güey. A Sí, no o sea, arrastrar los pies. O sea, es que al final del día se convirtió en un objeto de investigación porque no había pasado absolutamente nada similar antes. O sea, y terminó siendo una buena oportunidad para investigar qué es lo que pasa cuando... Ah, sí, obvio, O sea, obvio. no es que haya sido su culpa, no es así que, como dijiste, de que un experimento culero. Es que no fue un experimento, fue algo que literalmente se les presentó. Es como Y que, aprovecharon uy, la posibilidad de que durante la rehabilitación investigar qué verga era lo que... Cómo verga había crecido y cómo... Pues qué pasaba, ¿no? Si la tenían aislada tanto tiempo. Simona, dijeron, órale, de aquí somos. Ujú. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la historia de la casa de los macetones. No. Que hay una película que se llama El Castillo de la Pureza. No sé si lo ubican. Me suena, pero... Ni idea. Es la historia de un papá que encerró a toda su familia en una casa. Ajá. Y que él era el único que podría salir. ¿Era Por- una película o es una historia Es de una vida historia real? real que luego inspiró una película. Ok, ajá. Y que el papá básicamente decía que... decía que no podían salir porque el mundo estaba corrupto. Y que si se relacionaban con el mundo iban a Ajá. corromperse y todo. Iban a prender más trazos, ¿no? Recuerdo que había un episodio, creo que de... ¿Cómo? De- ¿Que hay incesto entre la familia, entre los hermanos? Sí. La película, chavos, si la quieren buscar, se llama Kianodontas. Kianodontas con K. Es una peliculaza, güey. No, la película sobre esta historia mexicana, porque esto pasó aquí en México. Ah, ¿es mexicana? Sí, la historia verdadera pasó en la Ciudad de México. Y la película que yo por lo menos vi porque me hicieron verla ahora en esta clase, ¿De qué año es? del 74. Bueno, la historia verdadera es como de los 50. ¿La mexicana? película es de los 70. Ok, El Castillo de la Pureza El se Castillo de llama. la Pureza se llama. Chinguense esa y chíquense la versión griega, porque una casa griega hizo la producción de una película similar que se llama Kianodontas y me parece que el argumento es el mismo. De hecho, a lo mejor lo sacaron igual de allá. Porque es el papá que los tiene encerrados porque que piensa que el mundo es perverso y ellos quieren mantenerlos puros y los vatos puta cogen entre sí. Sí, porque cuando pasan a la pubertad Sí, empiezan obviamente, a descubrirse claro. y terminan Y cogiendo. ahí se mete una maestra, me parece. Bueno, Una niñera que mete el papá, que es el único contacto que tienen, porque según... Bueno, eso está además, eso ya es como... que es como algo desde la película. Sí, porque, bueno, eso no siquiera pasa en el Castillo de la Pureza. O sea, literalmente la historia es... Cerrados. O sea, encerrados hasta que una de las hijas, porque eran como 6 hermanos, hasta que una de las hijas tira una carta por la ventana de la casa pidiendo que los rescaten. Y ya, van y los rescatan. Pero, o sea, básicamente es similar el caso de Jenny, porque estos niños igual estuvieron sin socializar, no conocían el mundo Mira, de exterior. las pocas películas que uno se espera que tenga Ujú. México que sean buenas, ¿no? Sí, o sea, los niños nunca conocían el mundo exterior, lo único que conocían era a sus hermanos y a sus papás. O sea, no ubicaban El nada Castillo de la fuera. Pureza. El Castillo de la Pureza se llama. Chéquense Y es esa sí, más o menos similar, pero aquí estamos ante un caso todavía más extremo porque ni siquiera hablaban. O sea, Jenny ni siquiera hablaba. no se relacionaba, o sea... No era un ser racional. O sea, no era... Vaya, era como un ser humano en blanco. Así como este concepto que tenían los españoles con los indígenas, ¿verdad? Que realmente eran personas en blanco. Eran bebés, básicamente. Pero bueno, en fin. Bueno. Entonces, como pudimos ver, pues terminaron usando a Jenny como un objeto de investigación y no como un ser humano. Y de hecho, algunos investigadores la adoptaron con fines partidistas. El caso acabó siendo denunciado a través de la muerte de la madre. ¿Cómo que fines partidistas? ¿Cómo que Me imagino que para investigarlos ellos. Ah, O sea, ok. como Ya. Sí, no de partidos políticos. Sí, yo dije, No, ya no. no más, Pues, PRI. no sé, güey, sí. Yo Bueno, pensé dos que iba a más, ser algo PRI. como que le iban a tirar para un partido. Así, como que... Bueno, como Para vimos, representar un grupo. el caso terminó siendo denunciado a través de la madre,
las subvenciones a las investigaciones retiradas y todos los principales investigadores encausados. Básicamente los funaron. Sí, básicamente los fundaron por andar investigando a la chava. Tras abandonar el hospital, Jenny tuvo al menos 6 hogares adoptivos. Sí, En algunos de ellos sufrió de maltratos, pero actualmente vive en un centro de acogida para personas mayores en Los Ángeles. O sea, sigue viva. Mames. ¿Pero sigue con sus pedos? Ahorita vamos a ver. Ok. Ahorita vamos a ver. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema ya un poquito más técnico. Y es que pues los malos tratos han sido abordados desde las áreas legales, médicas, psicológicas, asistenciales, etc. Y estas diferentes ópticas nos pueden permitir explicar la diversidad de definiciones y la necesidad de un enfoque multidisciplinar de este caso. La definición de los malos tratos debe considerar la heterogeneidad del fenómeno, atendiendo a las necesidades físicas y psicológicas del niño y a los diferentes contextos de desarrollo. Contexto. Exacto. Ahora, obviamente tenemos que tener esto en cuenta. 3 factores que dan cuenta del ser humano al que nacer y de los que Jenny careció: la incapacidad de sobrevivir por sí mismo, la necesidad del contacto físico y establecer vínculos afectivos o sociales, y una manera de interacción con el entorno. O sea, nada de esto tuvo. O sea, al final del día, esta idea de la incapacidad de sobrevivir por sí mismo, o sea, como de buscar ayuda. Porque cuando somos bebés buscamos la ayuda, en cierto modo. Como ella se tenía que valer por sí sola, no desarrolló esto. Ella sí tenía como la capacidad de sobrevivir por sí misma de alguna u otra manera. No, obviamente no tenía contacto físico, no tenía ningún tipo de vínculo y tampoco se relacionaba con el entorno porque no tenía entorno. Ok. Qué triste, güey. Sí, güey. Puta madre. Ya saben, banda. Hay gente mala en el mundo. Pero bueno. Gente mala. El primer contexto responsable de la supervivencia del niño es la familia. En dicho contexto, el niño ha de satisfacer las necesidades primarias, físicas y socioemocionales de la que nos habla Maslow, que es un psicólogo. Sus pirámides, ¿no? La pirámide de Maslow, exacto. Entonces Jenny careció de ambas. De todas. De todo, güey. Del contexto familiar y de las emocionales. También en el hospital, incluso en el hospital. Bueno, sí, porque la veían como un objeto de estudio, ¿no? Exacto. O sea, vínculos afectivos seguros no los tuvo, por la diversidad de profesionales implicados en su caso. Desde este presupuesto, el maltrato es cualquier acción persistente de parte de los padres, cuidadores o profesionales que compromete la satisfacción de las necesidades básicas. Jenny fue objeto, desde el punto de vista físico, de abusos físicos y sexuales de una manera activa y de abandono físico de manera pasiva. Desde el punto emocional, sufrió de maltrato emocional activo y abandono emocional pasivo. O sea, porque la investigaban. O sea, más que quererla ayudar, la investigaban. Y bueno, en cierto modo, pues sí terminó ayudándose de ellos porque pues aprendió. Sí, porque cosas. Algo tenía que sacar también. Sí, algo tenía que sacar, exacto. Sí, hubiera sido muy culero de que ya lo investigamos. Oye, pero ¿ya por dónde hablar? No, pero verga, hay un paper increíble que nos vamos a sacar del culo. Pinche investigación directita a las revistas académicas, ¿no? Pero bueno, se conoce que los niños de apenas 4 semanas de edad ya diferencian unas 40 consonantes. Esto se ha comprobado midiendo los cambios de ritmo de la succión y latidos del corazón al escuchar las consonantes, lo que refleja que el cerebro las diferencia de manera involuntaria. Este número es superior al número de consonantes que hayan podido oír en su vida, ya que el inglés, lengua en la que se realizó este experimento, solamente tiene 24 consonantes. El resto de las consonantes serían empleadas por otras lenguas. A los 6 años, la habilidad para diferenciar consonantes a las que no han sido expuestos se reducen enormemente. Estos datos contrastan perfectamente con el hecho indiscutible de que tras la pubertad no es posible aprender una segunda lengua de manera natural. O sea, por eso es que esa idea de que a los niños, pues, si quieres que un niño hable otro idioma, se lo tienes que enseñar desde niño. Okay. Porque si lo enseñas ya después de su pubertad, lo va a aprender, pero no de manera natural. O sea, lo va a tener que aprender a base a, bueno, que vaya, en sí lo va a tener que aprender de algún lado, pero ya no le va, ya no va a ser como un conocimiento adquirido
más por obligación que de manera natural. O sea, no... Vaya, ¿cómo decirlo? No... No va a sonar igual, pues. O sea, es como... Ves que esta idea de las personas que hablan inglés, que su lengua materna es español, que se les escucha. Ok. Que no hablan en que el inglés no es su lengua materna. En cambio, si a un niño tú le enseñas desde niño, es muy probable que esa persona sí hable el inglés bien. O sea, que tú digas, este cabrón, no, probablemente sí sepa Sí, inglés. guacho, de veras. Ajá. Pero bueno, la lengua materna es aprendida sin esfuerzo, obviamente, y se domina prácticamente. Mientras que una segunda lengua requiere de mucho esfuerzo y no se pronuncia, ni siquiera con décadas de uso, de forma enteramente natural. Porque pues, eso también es otro pedo. De que tú vas a enseñarle a un niño inglés, ¿cómo chingados se lo vas a enseñar? Si lo quieres que lo aprenda de manera natural, tú tendrías que estar hablando en inglés. Ese es el problema. Pero bueno, parece que el ser humano viene equipado de manera innata de la capacidad de distinguir un gran número de sonidos específicos para el hablar, de los cuales solamente sobreviven y se desarrollan aquellos que son percibidos en el periodo preadolescente. Este periodo, que es el que vimos, es el periodo crítico, es fundamental para el desarrollo de distintas capacidades cognitivas, entre las que se encuentra el lenguaje articulado, debido a la gran plasticidad sináptica del cerebro. Gracias a la facilidad para la creación y destrucción de conexiones neuronales, aquellas vías que reciben estimulación adecuada son fortalecidas y eliminan a las que no resultan tan útiles. Este modelo de desarrollo implica necesariamente la formación previa, anterior a toda experiencia, de unos círculos neuronales básicos sobre los que se realizará el adecuado que dará lugar al sistema de procesamiento maduro. Se hace, necesitamos aprender un lenguaje entre los 2 y los 14 años, es cuando tenemos que aprender a hablar bien. Si no aprendimos a hablar bien, no es que valiste verga, pero te va a costar comunicarte después. No se puede decir la R. Es cierto. No puede decir la R. No es cierto, compis, no es cierto. No es decir feo. Ustedes pueden. Perdí. La opinión de Paulino no representa a las personas que tenemos una sociedad y no podemos Una sociedad. que no podemos pronunciar. Que no puede decir ferrocarril. Ajá, nos reunimos cada Hay un club, jueves. ¿no? Hay un club de las personas que no pueden decir. Ajá, y bueno, el tema de hoy va a ser Paulino, o sea, vamos a buscarle algo para funarlo. No puede ser que una persona que representa un cargo público en la facultad haga ese tipo de comentarios. Nada, no es cierto, no he estado chingando. Pero bueno. Bueno, esto lleva a recordar a dos lingüistas del siglo XX que basaron sus investigaciones en el principio de la base biológica del lenguaje humano. Lenneberg defendió la idea del periodo crítico para el desarrollo del lenguaje, situándolo entre los 2 años y la pubertad, lo que ya vimos. Según él, antes el cerebro es demasiado inmaduro y después carece de suficiente plasticidad. Chomsky, por su parte, estaba convencido de que la gramática del lenguaje articulado está alojada en un área cerebral específica que necesita de exposición estimular para desarrollarse. Esta área es independiente del resto de capacidades cognitivas y contradice a Piaget, ya que no emerge de ellas, sino que está de forma paralela. Actualmente se ha popularizado este enfoque, que además viene reforzado con numerosos descubrimientos. Entre estos destaca el de 12 células detectoras de rasgos que, al igual que otras, son activadas por una línea en cierto ángulo o una figura geométrica concreta y por lo tanto distinguen 12 vocales correspondientes. Se ha visto anteriormente que la actividad de los hemisferios de Geni se limitaba en su mayor parte en el derecho, encargado de la percepción espacial y visual, fundamentalmente, o sea, lo que podía ver y lo que podía sentir mediante la vista. También su lenguaje así obtenía resultados excepcionales en la identificación de caras, entre otras cosas, otras por visuales. O sea, ella podía distinguir muy bien las caras, reconocía a la gente bien. También su lenguaje se veía inclinado hacia el aspecto visual. Cuando la mayor parte de los niños emplean sus palabras para describir acciones y relaciones entre personas y objetos, Geni las utilizaba para recalcar aspectos visuales de objetos. ¿Cómo? Mientras los niños suelen usar palabras para describir algo, Geni utilizaba aspectos visuales de objetos, como zapato negro y mucho pan.
O sea, ¿cómo decirlo? Como que, pon tú que en vez de decir negro para referirse a algo negro, agarraba un zapato y decía así. Ok. O sea, negro. Ok, pero sí entendía, ¿no? Sí entendía, pero lo hacía de manera visual. Lo comunicaba de una manera visual, como que te mostraba las cosas para que la vieras. Ok. Sí, en cierto modo. O al menos así lo estoy Como alguien comprendiendo yo. como alguien sordomudo, quizás, lo podría llegar a hacer. Sí, pero bueno, es que el sordomudo se es- puede. Es el comunicar equivalente por como lengua. cuando no dominas un idioma o cuando alguien te está preguntando Ajá, algo. bueno, mejor. Y- Un mucho mejor ejemplo Ajá. que mi pendejada acabo de decir. De hecho, ahorita lo voy a decir. Perdón, comunidad de sordomudos. Así como cuando, Pero no pueden cuando escucharlo, Jaime, ajá. tú estabas explicando al gringo cómo llegar. Y tú estabas como que usando palabras como que muy generales. Tengo otra historia de esas, pero ajá. Como que muy generales para decirlo. O es como cuando yo, pues, al jefe de mi tío, le estaba como que comentando así, como que no sabía cómo decir algo en específico y como que buscaba como un objeto para explicarle qué Sí, pedo. Ok, ándale, ok. algo así, ándale. Tú De eres hecho, tú eres el ahorita genio. que dijiste lo de los sordomudos, que ves que los sordomudos se Sí. comunican mediante lenguaje de señas, es que el otro día estaba yo escuchando que hay un contrato. A un sordomudo No, lo escuchaste, pendejo. Que básicamente como que existe un contrato social o no verbal con un sordomudo, Ujú. porque mientras te está hablando, no puedes voltear a ver otra cosa. Bueno, de hecho, Tienes prestar atención. tienes que prestarle atención mientras está hablando. Ok. Porque ese es el contrato de que mientras te habla, lo tienes que estar viendo. O sea, tienes que centrar tu atención. Sí, porque si no, no entiendes. Porque qué si no, está no vas a diciendo. entender Ajá. lo que te está diciendo, ¿no? No lo puedes pendejear. Ajá, exacto. Entonces, estaba yo escuchando esto de una historia. De que, ok, con un adulto en cierto modo, pues va. Pero con un niño, ¿cómo le haces para que el niño te ponga atención, ¿no? Ok. Y está contando esta persona que era muy cagado porque luego veía como una persona sordomuda quería hablarle al niño, un niño normal, ¿no? Y el niño lo que hacía era que se tapaba los ojos. Así como de que no te veo, no te veo. Oye, a eso no le puedes contar spoilers, güey. Sí, güey. Ese sí, mis respetos, güey. ¿Sabes Pero, qué? Si no te veo, no te oigo. A huevo. A huevo. Pero bueno. A causa de estas particularidades... Me acuerdo de un chiste que puede ser muy cancelable, pero se los contaré fuera de Cuéntalo, cámara. culo, cuéntalo. No, eso lo voy a contar fuera de cámara. Mamón. Pero bueno. Bueno, según Susan Cortis, que es la lingüista que trabajó con Jenny, esta llegó a pensar que tal vez la especialización del hemisferio izquierdo solo puede producirse con el lenguaje. O sea que nuestro hemisferio izquierdo del cerebro solamente se puede estimular mediante el lenguaje. Órale. Esta especialización es lo que dice ella, es lo Ese que es cree. el que se supone que es el creativo, ¿no? La parte creativa No. es la del hemisferio izquierdo. Al chile no tengo ni puta idea, creo que sí. Me parece que sí. Esta especialización está sin duda relacionada con el gran interés que mostraba por explorar el entorno durante sus paseos de sus cuidadores, así como con la falta de iniciativa para hacer preguntas por sí sola. Pese a que nunca aprendió a distinguir entre pronombres ni utilizó oraciones compuestas, sorprendió más de una vez a sus interlocutores refiriéndose a una acción del pasado. Cito, como por ejemplo, a veces decía, padre pega brazo, o madera grande, Jenny llora. O sea, padre pega brazo, madera grande, Jenny llora. O sea que el papá le pegaba con un pedazo de madera y ella lloraba. O a veces podía describir sus emociones como diciendo Jenny feliz. Más o menos así es como que la manera que se comunicaba ella. En cualquier caso, y pese a los grandes avances realizados en la educación tardía de Jenny, las preguntas sobre el origen del lenguaje y su relación con el resto de capacidades cognitivas aún no pueden ser descubiertas. O sea, a pesar de que sí hizo un gran avance mediante el caso de Jenny, por más culero que suene, pues no se ha terminado de extender por qué tanto el lenguaje nos ayuda a desarrollarnos bien. O sea, qué tanto influye el lenguaje en nuestra manera en la que entendemos o hacemos las cosas. Y con eso llegamos al final de esta historia de Jenny. A ver. ¿Pero qué pasó con la morra? ¿Qué pasó después? O sea, Con Jenny. ajá. Jenny está en un O sea, asilo. ¿pero qué fue, güey? ¿Vivió feliz? O sea... Pues quiero está en saber una- si- Quiero saber si fue feliz, güey. Necesito saber si Pues fue feliz supongo después. yo que en el asilo donde está, güey, la tratan mejor.
Paulino, no quiere saber esa pregunta. O sea, quiero saber si ya después como que podía socializar. O Pues en cierto modo aprendió a comunicarse de alguna u otra manera. con visual, ¿no? Visual y con esto que te acabo de comentar, que a veces llegaba como a explicar eventos pasados, pero no de una manera como de que muy puntual. Por ejemplo, aquí por el ejemplo, ¿no? De que una vez dijo, padre pega brazo, madera grande, Jenny llora. O sea, hace que el papá le pegaba con un pedazo de madera y ella lloraba cuando le pegaba. O sea, así lograba comunicarse, en cierto modo. Y también, en cierto modo, también lograba describir sus emociones diciendo, por ejemplo, Jenny feliz. O sea, de que se sentía feliz. O sea, se comunicaba, sí, tal vez de una manera un poco primitiva, un poco... Más rutinaria, rudimentaria. Rudimentaria, exacto. Pero en cierto modo aprendió a comunicarse, pero no aprendió al 100% a hablar bien, porque pues, como estábamos viendo, aprendió muy tarde el lenguaje. O sea, como está diciendo este investigador, después de la pubertad el cerebro ya no está en condiciones para aprender algo tan importante. O sea, sí lo puedes aprender, pero no lo vas a retener tanto como si lo aprendieras de niño. Por eso es que esa gran idea, esa gran historia de que si quieres que un niño destaque en algo, enséñalo, o alguien destaque en algo, regrésalo, enséñale desde borrito. Si quieres que toque bien chingo la guitarra, mételo a clases de guitarra desde niño. Creo que en general cualquier cosa, o sea, si quieres arruinar la vida a alguien, hazlo desde morrito, güey, puta. Yo por eso mi linaje acaba conmigo. De hecho, eso que acabas de decir, ¿no? Si quieres arruinar la vida, es eso, o sea, ¿dónde verga había yo leído? Ay. Pues fue con la pendeja esta del pequeño Arbor, ¿no? ¿De qué? Del pequeño Arbor. El pequeño Arbor. Sí. Que John Watson decía que nuestros miedos son productos de traumas del pasado que nos recordamos. Okay. Y que se relacionan en la infancia. De hecho, sí tienes razón. Todo lo que somos hoy, todo lo que hablamos, todo lo que tenemos miedo, toda la manera que nos comportamos, en cierto modo está relacionado a nuestra infancia. Es que, por ejemplo, a mí me asustaban con la altura de niño. ¿Neta? Por eso ¿No te acuerdas? Güey, yo lo vi ayer antier en la biblioteca. Se me había olvidado cómo se ponía cuando subía las escaleras. O sea, no fue hermoso verlo, pero fue muy cagado. ¿No te acuerdas cuando fuimos a Teco que nos subimos al techo de la iglesia? Yo les dije, ustedes jódanse pendejos, si se quieren matar adelante, yo no. Que el güey se quedó agarrado a una torre de los de la iglesia, güey, los demás estábamos arriba en la cúpula, güey. Oye, pero yo no sabía que a ti te asustaban con eso, chico, pero ¿cómo, güey? ¿Qué te hacían? No recuerdo, solo sé que viene de la infancia. Es así como a Jaiba que le tiene miedo a los insectos. A las cucarachas. Y es producto también Jaiba cobarde. Porque yo fíjate que sí me acuerdo porque le tengo miedo, güey. Yo sí me acuerdo de ese evento. Y es que una vez una cucaracha me caminó por acá. A mí una vez bañándome, güey, me cayeron 2 en la cabeza, güey. Y estás vulnerable, güey. Sí, güey. Cuando estás bañando es uno de los momentos más vulnerables que tiene un ser humano, güey. Yo desnudo, güey. Me recordaste. Güey, no sé, no sé si a mí me vale tanta madre la vida, pues yo las mato así con la... A la vez. Pero ¿qué tal sube las escaleras de la biblioteca? Güey, cada quien tiene sus traumas. Como el niño de Op, güey. El niño de Op cuando empieza a subir la casa y se queda afuera. ¿Cómo está pegado a la ventana? Güey, es que, ¿sabes qué es lo bueno? Que como ya abrieron esa madre, ya está el paso para el que no se ve la altura. Entonces así es menos... El de caracol. No el de caracol. El de escalera que es para inválidos. O sea, para personas. La que está entrando. Pero la que está en la mera entrada. Entonces ahí no hay tanto pedo. O sea, por eso me pasa en los terceros pisos. Ya como que en los segundos no hay tanto pedo. Pero ya en los terceros ya es lo que digo. Puta, y hoy está como que siempre tengo que como que respirar y no ver la altura. Tengo que ver abajo, pero no donde se ve. ¿Nunca te has subido a esos juegos del martillo? Un día, sí. Que no salió muy bien, ¿no? Pero sí, bueno, he tenido esa experiencia. Pero pues sí. ¿Opiniones que tengas sobre este tema, Pau? A ver, cada vez que son historias de niños chiquitos a mí me da mucha tristeza, güey. Te lo juro, me pongo chippy, güey. Pero, bueno, al menos en este sentido, esta Jenny pudo tener sus pequeños ratos de felicidad, güey. Y ya está en un lugar donde la quieren, güey. Bueno, donde está más feliz, ¿sabes?
Porque se lo merece. Güey, sí, cada vez que alguien suba esa publicación de ya merezco ser feliz, no, cabrón. Jenny merece ser feliz. Jenny lo merece, güey. No es cierto, Es una peda. todos merecemos ser honor de felices. ella. Todos merecemos ser felices, ¿no es cierto? Sí, Pero Jenny más. en efecto. ¿Opiniones que tengas tú, Yoshi? Decirte que está culero. En general, todo lo que pasó. O sea, en buen pedo no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Que tú sabes quién eres. Sí. Pero es otra historia. ¿Cómo se llama? Decir de que, bueno, o sea, nos deja ver de que la sociedad tiene un montón de contrastes, un montón de individuos que de alguna otra manera, éticamente, las cosas que hacen no son tan correctas, que digamos. O sea, nos hace ver también de que tener un hijo es una gran responsabilidad. O sea, no es como que una cuestión a la ligera. O sea, decimos de que verga. O sea, lo que le pasó, decimos, es que sí está muy cabrón lo que le pasó ahí. Pues mínimo fue salvado y no le pasó algo malo que pudo terminar fácilmente con una muerte muy horrible. Pero, y no pudo ser recordado en el tiempo, pero pues sobrevivió y esperamos que esté mejor. Tiene derecho a ser feliz, como decía Paulino. Todos tenemos derechos a ser felices, sí. O sea, realmente como que a colusión con el 30 de abril, de que los niños tienen derechos y se deben resguardar sus derechos porque son uno de los grupos más vulnerables. Sí, güey. Pues que no se Excepto, puede defender, excepto güey. para la demografía. Recuerda la sabia enseñanza de Juan. Durante las pandemias, ¿vale? Como dijo Jesucristo, que chinguen a su madre los niños. Güey, es que sí está contextualizando este pedo. Es muy común que ciertas epidemias paguen verga a los niños. Porque, o sea, es muy, Cada vez que se es menciona a los niños, güey, Jaiba saca ese pedo, güey. es que es que está mal contextualizando este comentario para que Jaiban no le lleguen comentarios de muerte. No, Muy porque co- lo dijo Jesús. Es muy común que en una epidemia es muy preferible que los niños se Es que sí, Suena güey. culero, pero es la verdad. Eso lo Es muy dijo- preferible que se mueran los niños y no las personas que están en una población Edad reproductiva. activa. Edad En reproductiva. edad Porque- reproductiva y en edad económicamente activa. Exacto. O sea, Porque según la línea, o sea que, Según como la- ese Jesús, Que sí, que no se mueran los niños. porque según la línea y el análisis preestadístico, lo que sucede en la crisis demográfica es que, bueno, o sea, ya se chingó mucha gente, pero si hay población que es productivamente activa y de alguna otra manera va a tener hijos. Entonces, si hay hijos, pues no hay pedo, güey, se pueden morir los O sea, niños que quieran. para la supervivencia de la raza humana es bueno. Sí, pero Lo Sí, dice la o sea, demografía. Lo dice la demografía. las epidemias más, así como que más devastadoras, de cierto modo, es la que matan a la gente adulta, pero joven adulta, pues. O sea que bueno, es como que el caso del COVID, ¿no? Que mató sobre todo a gente económicamente activa. Sí, pero también no tanto, porque recuerda Porque mató que viejitos. no, de hecho, no. Ajá. No mames. Porque Bueno, sí, está bien. pero bueno, en fin. Ya se alivió el tema de las pensiones. No es cierto, banda. Perdón, Verga. es un chiste. Esto es un Verga. chiste. Paulino, está Verga. escuchando No a es tu cierto. papá. No es cierto, papá, te amo. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como @sipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. Pueden encontrar en Facebook como Angelponuno-chan y en Instagram y Twitter como Pau-13C. Recuerden, banda, eso fue una broma. Obviamente, qué culero que se mueran los viejitos, la neta. Y el tema de las pensiones no está arreglado. Y es más, o sea, ese pedo de las pensiones es una culpa. bomba, es una bomba de tiempo. Es una bomba de... No, déjate, güey. Es culpa también de las aseguradoras privadas, güey, Sí. que lucran con esa madre de forma indiscriminada. Pero bueno. Comentarios que tengas tú, Yoshi. Ah, Perdón, en tus redes sociales. Redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos la siguiente semana. Y recuerden lo que dijo Jesucristo. Que chingan se mueran los niños. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este podcast se deslinda de ese comentario.